bloque, en la primera media hora de ampliación de noticias, y ahora vamos a hablar enteramente de política con alguien que no solo es experto en ella, sino además en temas electorales. Fernando Tuesta, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, tocayo. Científico social, sociólogo y politólogo en la Universidad Católica. Fernando, la primera pregunta que te quiero hacer tiene que ver con una noticia política local. Dina Boluarte ha cambiado 3 ministerios, ¿no? El de Economía, José Arista por José Salardi; en Mujer, que se ha ido la señora Teresa Hernández y vuelve la ex ministra de Cultura Leslie Urteaga a ocupar ese lugar; y Julio de Martini sale y entra Fanny Montellanos, pero creo que estoy haciendo una confusión ahí. Leslie Urteaga va para el MIDIS y está Fanny Montellanos para la Mujer, que era una funcionaria del MIDIS. Entonces es una renovación dentro de su entorno. Este gobierno tiene poca margen, poca capacidad de convocar gente que venga de fuera, de otros entornos, y que diga, caramba, hay buenos profesionales que confían en Boluarte, porque todos ellos ya estaban en su entorno. Así es. Bueno, este gobierno es uno de los gobiernos que más ministros ha tenido, cosa que, digamos, aún no supera a Castillo, pero, digamos, está más o menos en ese nivel. Y eso quiere decir 2 cosas, ¿no? Precariedad, problemas serios en distintos sectores. Hay que acordarse además que el gobierno y el Ejecutivo está también organizado alrededor de los acuerdos que tiene con los partidos principales en el Congreso. Tú bien lo has dicho, tiene poca capacidad para poder convocar dentro de estas limitaciones a las que en realidad tienen que ver también con el desprestigio y el alto desprestigio del gobierno. Un profesional, digamos, de calidad y que quiere mantener su reputación también profesional, difícilmente va a entrar a un gabinete de esta naturaleza que, digamos, ya entra en su etapa final, me refiero al gobierno, ¿no? Y estos cambios en realidad no se anunciaron, pero se rumoreó que iban a ser mucho más, ¿no? Pero además no están los ministros que fueron cuestionados en los últimos días, ¿no? Que son los ministros, obviamente, del entorno y que han sido los portavoces del gobierno, y en esa función han defendido a capa y espada, obviamente, a la presidenta, ¿no? Ahora, señor Tuesta, sí. Sí, estos cambios sin duda que se realizan con algún objetivo, ¿no? Imaginamos que deben alinearse o al menos estar alineados a alguna estrategia, que es la que quisiéramos conocer. ¿Qué es lo que busca realmente el gobierno con estos 3 cambios? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, en el caso se dice, porque en realidad esto es pura especulación, ¿no? Se dice que lo del MIDIS y el Ministerio de la Mujer, la idea es pues fusionarlo, ¿no? Y cumplirían de alguna manera esta función. La persona que va al MIDIS es una persona muy cercana a Dina Boluarte. Ayer aquí Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros, dijo que era una idea, pero sigue siendo un esbozo. Pero dijo que había algo de eso. Sin duda, lo confirmó. Sin duda. Bueno, mucho de lo que se quiere, lo que se proyecta y el objetivo que se quiere alcanzar no se cumple necesariamente, ¿no? Y bueno, pues que no se cumple. En todo caso, por ejemplo, la persona que va al MIDIS es una persona muy cercana a Dina Boluarte. Y el problema en el MIDIS es un problema que cada vez se amplía más, que compromete más a la propia presidenta y a quienes estuvieron en la época donde ella fue ministra del sector. Los gabinetes obviamente se desgastan también por la propia figura presidencial, que requiere siempre de personas, y en este caso ministros, que avalen mucho de los problemas en los cuales ella está comprometida, ¿no? Entonces, se desgastan políticamente mucho. Quería preguntarte, Fernando, porque tú eres un gran experto en temas electorales, tanto que tirios y troyanos te han consultado.
por cómo prevés el Congreso que va a llegar. ¿Va a ser un Congreso bicameral después de 35 años? Más, Después ¿no? de Del 92. Después del claro, 92, 33 años, o no, ya va a ser el 2026. Razón. Sí, digamos, 35 años. Y este Congreso, según la legislación que tú ya conoces y la que tendrá quizá muy pocos ajustes en las próximas legislaturas, va a ser un Congreso muy poderoso, va a ser un Congreso confrontador como lo tuvimos en el pasado, armónico como el que lo tuvimos, eso es más difícil de prever. ¿Cómo va a ser ese Congreso y cómo podría ser su relación con el Ejecutivo? Yo creo que se inicia un ciclo en el 2016, donde los presidentes son débiles y los congresos, en consecuencia, con más poder. Y eso ha aprendido el Congreso, que tenía un poder que no lo habían usado en ocasiones anteriores. El gobierno de Toledo, García y Ollantumala no fueron gobiernos que tenían una mayoría alta, pero tenían bancadas, digamos, importantes, había una oposición y había un tercer grupo de bancadas que más o menos se orientaban a favor y en contra, pero dentro de ciertos marcos de, digamos, acuerdos, ¿no? A partir del 16 eso se rompe. Y los presidentes son acosados, bueno, vacados, son presionados, y este Congreso en particular tiene un poder, yo diría, mayor que cualquier otro. ¿Eso se va a repetir? Se puede repetir, bajo ciertas condiciones. Obviamente que quien salga elegido presidente, por ejemplo, si tiene un peso electoral propio alto, no digo de segunda vuelta, digo de primera vuelta. Segunda vuelta es un artificio electoral donde se alinean todos porque así es la regla, ¿no? Y que tenga una bancada significativa, ¿no? Cosa que no ha sucedido en los anteriores. Ahora bien, se dice que va a haber una gran dispersión. Es posible que así sea, pero la norma que se ha aprobado exige que para el ingreso a la Cámara de Diputados deba tener el partido 5% de los votos válidos y además el 5% de los miembros del Parlamento, en este caso, perdón, de la Cámara de Diputados. Eso significa que tú tengas que sacar 5% y 6 congresistas. 6. Bueno, pero pueden decir esto ya hubo antes. No, pues porque no se cumplían estos 6, tanto que no se cumplían, que el Partido Morado superó el 5% y tenía con 3. Y anteriormente el APRA superó el 5% y sacó 4. Y más atrás, Perú Posible sacó más del 5% y sacó 2. Eso podrían cambiarlo en 2 legislaturas. Hay tiempo, no. Lo acaban de cambiar. Lo acaban de cambiar. O sea, para que sea así. Y en la Cámara de Senadores, tú necesitas además también sacar 5% y tener 3 senadores. Sí, pero vamos a seguir conversando, pero después de una pausa. ¿Cómo no? Carlos, nos vamos a Leación de Noticias, edición dominical. Estamos conversando con Fernando Tuesta, politólogo, experto sobre todo en materia electoral, sobre el Congreso que se nos viene. Y Fernando, me comentabas en la pausa algo muy interesante, ¿no? Porque todos estamos asustados de la gran cantidad de partidos y la posibilidad de tener tantos candidatos en primera vuelta que nos mareemos y que pasen a la segunda vuelta 2 con muy poco porcentaje. Y estabas sugiriendo, y creo que has hecho alguna... tu sugerencia la has enviado a la Comisión de Constitución que preside nuestro tocayo Fernando Rospigliosi, que puede haber un ligero cambio legislativo para disminuir la cantidad de partidos. ¿Puedes explicarlo, por favor? Sí, en realidad todos casi asustados, y así va a ser, si no hay ningún cambio, una cédula muy, muy larga, ¿no? Muy ancha y muy larga, ¿no? Porque van a haber 5 columnas y por lo menos 50 filas.
nunca antes O sea, visto. una sábana va a ser Una sábana. el acero de votación. Quienes critican dicen que en realidad eso se dio a la reforma, cuyas ideas proporcionamos, y particularmente a mí, nunca dicen cómo, pues cuestión política. Pero hay, creo, una medida que puede evitar que haya tantos partidos el próximo proceso electoral, y que es muy sencillo. Resulta que la ley aprobada por el Congreso sostiene que para poder seguir en carrera, o sea, presentar candidaturas, en las elecciones primarias requieren el 10% de la participación de quienes asisten a este evento, que será probablemente el segundo semestre de este año. Pero resulta ser que hay 3 modalidades de elección: primarias abiertas, una cerrada solamente para militantes y una tercera para delegados. Que esa es la que todos van a optar. Porque es la Todos más van a sencilla, optar por una delegados. sencilla razón, porque han colocado un umbral. Pero resulta que para el caso tercero, El umbral es de 10%. el 10%, el umbral del 10%, todos van a ir a la tercera posibilidad o modalidad de delegados, porque, mira, la evidencia es la siguiente. En el 2021, el partido político que más delegados convocó para su asamblea, que se realiza en Lima, no necesariamente, pero la mayoría lo hace en Lima, una suerte convención, fueron de 110 delegados. ¿Cuál es el 10% de 110? 11 personas. Facilísimo. O sea que cualquier partido. En cambio, 10% de todo el padrón, Acción Popular hacía elecciones abiertas, un militante, un voto. Claro, pero no había ese umbral. Tenían un padrón de más de 100.000 militantes, tendrían que conseguir 10.000 que vengan a Lima a votar. Así es. Entonces, voten en eso todo el país, no. Ningún partido se va a arriesgar a un militante un voto. Ahora, Porque señor los padrones Tuesta. sean... Quiero terminar nada más la Sí. idea, ¿sí, no? Sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que creo que esto puede ser muy sencillo. Que se diga no del 10% de delegados, sino 10% de quienes votan para los delegados. Y esta votación se realiza un domingo con la participación de los militantes de los partidos. Pero resulta que muchos partidos tienen 300.000, 250.000. 10% es 25.000, 30.000, es muy alto. Entonces, acá hay un universo que es necesario tocar. ¿Cuántos militantes se requiere en este momento para escribir un partido? 25.000. Que pongan ese número. 10% de 25.000, 2.500. Algo totalmente razonable. Un partido que ya no lleva a elegir delegado 2.500 es un partido que es un cascarón. Es un partido que es un cascarón, ¿no? De esos 50 o 40, lo que sea, yo estoy seguro que se va a reducir, mira, 15. Y luego viene el umbral para el ingreso al Parlamento. Con lo cual, tú tienes, digamos, una suerte de filtros que en realidad están sometidos al voto. Y eso es bien importante. ¿Tienes votos? Prosigues. No tienes votos, te quedas. Esto lo puede hacer el Congreso hasta abril. Si el Congreso no toma esta medida, vamos a tener 40 o 50 o más partidos. Y si siguen acusando a la Comisión, que no dicen cómo, peor todavía porque está en sus manos. Lo tienen que hacer. ¿A quién le conviene, señor Tuesta, que haya muchos partidos políticos? ¿Quién se beneficia con esto? Porque va a haber una repartición del voto. ¿Le conviene a Alianza para el Progreso, a Fuerza Popular o a la izquierda? ¿Quién se beneficia? No hay un beneficio de algún partido en particular. Lo que hizo el Congreso es eliminar las PASO, y las PASO tenían un filtro por la que de ninguna manera iba a haber ahora tantos partidos. No querían las PASO, pero no colocaron una alternativa en la función de reducción del número de partidos. Sin embargo, tu pregunta me permite también señalar lo siguiente. Si la gente rechaza a los partidos que están en el Congreso, porque rechazan en el Congreso, es un porcentaje altísimo. Pero en el momento en que tú le preguntas a través de las encuestas por quién votaría, la última de Ipsos, si tú sumas a los candidatos que aparecen allí, digamos, más votados, claro, falta mucho, ¿no? Hay mucho más que ese
5% a favor del Congreso. Tú sumas somos como 28%. Entonces hay una contradicción. ¿Por qué hay esa contradicción? Por una sencilla razón. Si realmente en este momento fueran las elecciones, la gente conoce a Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y muchos candidatos. Al resto los conoce muy, muy poco. Entonces, estos nuevos partidos requieren una campaña sostenida también en el tiempo para fijar su marca, su nombre, pero además, en alguno que tiene algún líder importante, asociar esa marca, nombre del partido con el líder. Si no, vas pues en desventaja. En otras palabras, quienes van en ventaja son los 10 partidos que están en el Congreso. Y última pregunta antes de despedirnos, Fernando. ¿Y va a haber mucha reelección de congresistas? ¿Tienes ahí alguna sospecha, algún pronóstico? Mira, la única evidencia es que entre el 2001 y el 2016 la tasa de reelección, incluido el Congreso Extraordinario del 20, fue muy poco, de 18%. En general, el Perú no era reeleccionista contra lo que la gente cree. En el Congreso del 20, que duró poco, recuerda que para completar el mandato... Ahí sí pudo haber reelección. Hubo, la última vez, de 16 que se presentaron, solo 4 fueron reelegidos. Solo 4. Ahora, nuevamente, sin embargo, los que están en el Congreso son más visibles, tienen, claro, los medios, los nuevos tienen que entrar recién y va a haber muchos candidatos, ¿no? Que ese es el otro problema. Ustedes como medios van a tener serios problemas. Imagínate que no se hace ningún cambio. Se presentan 50 partidos. Ponte Lima nada más, por decir. Ya que sean vamos a tener bastante gente. Son como 1.500 nada más. Muchas gracias, Fernando Tuesta, por tus pronósticos y sugerencias para la Comisión de Constitución para que haya menos partidos hacia el 2026. Y siendo...